¿Cuánta gente del reino de Dios? ¿Cuánta gente del reino de Dios se encuentra en esta mañana? ¿Cuánta gente del reino de Dios? Los demás, ¿de dónde? ¿Del reino de los hombres? Esperaba la respuesta más del lado del reino de Dios. ¿Cuánta gente del reino de Dios en esta mañana? Mis amados, hace 2000 años se anunció que el reino de los hombres no tenía un mañana. El reino de los hombres, hace 2000 años nos avisaron, nos dijeron que tenía fin, tenía término y comenzó un nuevo reino. Hemos hablado de eso casi 3 semanas. Gracias por poner atención. Les tengo una buena noticia, mis amados, a todos ustedes el día de hoy y a los que en esta semana nos vean por redes sociales. Les tengo una excelente noticia. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? ¿A cuántos les gustan los regalos? La Navidad, el ponche. La excelente noticia que les tengo el día de hoy es que la espera ha terminado. Ya no tenemos que esperar más. El reino de Dios ha venido y ha venido para quedarse. No tenemos que esperar más. El reino de Dios está en nosotros, con nosotros y por nosotros. ¿Cuánta gente está contenta por esa buena noticia el día de hoy? Un poco más de ánimo. Hoy es Navidad, mis amados. No es Halloween. ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra Navidad? ¿Qué piensan cuando esperanza? ¿Ok? ¿Qué piensan cuando escuchan Navidad? Viene Navidad, es Navidad. ¿Qué piensan aparte de esperanza? ¿Mande? Pozole, ok, está bien, pozole. Aunque eso es más como el 20 de noviembre, ¿no? Comida, cena, pavo relleno, romeritos, tamales, ok, está bien, tamales, fruit cake, bacalao, ok, muy bien. ¿Qué más piensan? Navidad, ¿qué piensan? Regalos, es cierto, regalos. ¿Cuántos piensan en vacaciones, aguinaldos, parientes, tráfico, vacaciones? Muy bien. ¿Cuántos piensan árbol de Navidad? ¿Cuántos hace un mes que pusieron el árbol de Navidad? ¿Cuántos desde agosto lo pusieron? ¿Cuántos son de las personas que el día después de Navidad lo quitan, el árbol de Navidad? Un día no queda, un día más no. Y quitan el árbol de Navidad un día, una semana. ¿Cuánto dura una semana más? ¿Cuánto lo quitan allá por febrero? Ok, muy bien. Sí hay de todo en la viña del Señor. En renos, en Santa Claus, en la Coca-Cola. Pensamos en tantas cosas cuando escuchamos la palabra Navidad, pero ¿cuántos piensan en el nacimiento de un rey? En la venida del reino de Dios cuando escuchan Navidad. ¿Cuántos piensan? ¿Cuántos en el nacimiento del rey? Muy bien. El rey Jesús nació. Qué bueno que piensen en eso. Cuando escuchan la palabra Jesús como rey, ¿cuántos ven a Jesús como rey realmente? ¿Cuántos ven a Jesús como sí, en real? ¿Cuántos lo ven más como un coach, un gurú, maestro, una leyenda? ¿Esto puede ser? ¿Un mito? ¿Un invento de la religión? ¿Una varita mágica? ¿Algo para mi culpa? ¿Cómo ven a Jesús? ¿Realmente lo veremos como un rey? ¿Realmente lo veremos más bien como un escape, como una ayuda en mis problemas? Como quien... porque muchos hablan de ese bebé que nació como el niñito Jesús. No lo ven como un rey. ¿Y saben por qué no vemos a Jesús como un rey, ni a ese bebé como un rey? Niñito, el niñito Dios. No vemos a Jesús como un rey, ni vemos a la Navidad como la venida del reino de Dios. Lo vemos como fiestas, como música, como vacaciones, pero no lo vemos como un reino que ha venido y que ya no tenemos que esperar más porque alguien me resuelva mis problemas. La espera ha terminado, el reino de Dios está aquí.
Es porque vemos, ¿saben por qué no vemos a Jesús como un rey? Ni en la Navidad como el reino de Dios. Porque vemos a Jesús en el pesebre cuando lo queríamos en el palacio. Muchos no vemos a Jesús como el rey, como nuestro rey que dirige nuestras vidas, porque sus padres son pobres y no son nobles. Yo no esperaba así que fuera el rey. Realmente, ¿quién es Jesús para nosotros? Realmente, ¿qué es la Navidad para nosotros? Y quiero compartirles brevemente esto que nos cuesta tanto trabajo de aceptar. Y saben que para cambiar necesitamos aceptar. Es difícil, yo creo que es imposible cambiar sin primero aceptar. Es algo tan difícil de aceptar que Jesús sea nuestro rey, que Él mande sobre mis recursos, sobre cómo uso mi tiempo, sobre lo que veo, sobre lo que hago. Él está bien como niño Dios, está bien allá, yo le hago su nacimiento, yo compro la piñata, miren que yo me encargo del ponche, pero Jesús como rey, que me diga lo que tengo que hacer a la hora que me tengo que levantar, así de, porque tú no te levantas a la hora que quieres, cuando el rey te pide llegar a cierta hora, que me diga cómo gasto, con quién me relaciono, hasta qué digo, con quién me... Es difícil que creamos en Jesús como un rey. Lo pensamos como un coach, como un maestro, como un profeta, como alguien bueno, realmente bueno. Pero escúchenme, si Jesús fuera un profeta, alguien bueno, un maestro, un coach, alguien que me quiera ayudar, escuchen esto, Herodes no hubiera querido matarlo. Van a ser un rey. Si Herodes hubiera escuchado cuando los magos, ¿recuerdan cuando los magos vinieron y andamos buscando al rey? ¿Dónde está el rey? Porque venimos a adorarlo. Cuando Herodes escuchó, él era el rey, y escuchó que había otro rey. Si Herodes hubiera escuchado, ha nacido un profeta, Herodes hubiera dicho, sí, pues qué bien, ahí me lo saludan. Ha nacido un gran maestro, Herodes hubiera dicho, pues chance, un domingo voy a verlo. Pero cuando Herodes escuchó, nació un rey, se puso mal, se descompuso. Dice la Escritura que toda Jerusalén tuvo miedo. Se nos acabó la feria. Hasta aquí llegamos. Se pusieron mal en Jerusalén, se puso mal el rey, no pudo dormir. Y paréntesis, tú no te pones mal cuando ves llegar a 3 reyes, a 3 magos, uno en un burro, otro en un camello. Tú no te pones mal, pero yo creo que no eran 3 reyes magos los que habían llegado a Jerusalén. Yo creo que era una caravana inmensa de ilustres persas que venían buscando al rey. Y Herodes se puso mal y ¿cómo que hay otro rey? Porque no es difícil realmente creer que hay otro rey aparte de nosotros, que somos el rey. Porque a mí no me dicen lo que tengo que hacer, y ya si tengo que hacerlo es porque algo me van a dar, pero ¿dónde está el otro rey? Y la semana pasada hablábamos de lo difícil que es someternos, lo difícil que es obedecer de corazón, lo difícil que es tener un rey aparte de que yo sea mi rey, lo difícil que es. Y les hablaba de esto de rebeldes con causa y sin causa, que Dios elige a rebeldes, pero rebeldes con causa, porque los rebeldes sin causa se rechazan solitos. Y yo les hablaba de que yo soy bien rebelde y que yo soy tan rebelde que los juegos de mesa los juego en el piso.
Yo soy tan rebelde que mi imaginación no vuela, camina. Yo soy rebelde que antes que suene el despertador yo me despierto. Yo soy rebelde y no me gusta que me digan y no me gusta que me lleven la contraria y por qué. Soy rebelde y les platicaba el domingo pasado acerca de cómo pasar de ser rebeldes sin causa, de esos hay muchos y nada más complican, a rebeldes con causa. Y si tú trabajas mucho y esa es tu causa, déjame decirte que esa no es tu causa, esas son tus cosas. Y rebelde con causa es alguien, no son cosas, es Cristo. Estamos rebeldes con causa. Yo quiero compartirles acerca del por qué esto del rey, que nació un rey, por qué no creemos que sea un rey y qué diferencia puede hacer en nuestras vidas si Jesús es nuestro rey. ¿Qué diferencia puede hacer en nuestras vidas si Jesús es nuestro rey? Y quiero leerles acerca de esto que la Escritura nos describe tan gloriosamente acerca de este rey que es Dios mismo, hecho hombre. Es el rey Jesús, Dios mismo hecho hombre. Y quiero leerles un pasaje que se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 1. En el versículo 14 dice que el Verbo se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Noten que dice el Verbo, no el sustantivo. De aquí habrá sacado Arjona su canción, no sé. Dice que el Verbo, la acción de Dios, el logos en el griego, los griegos eran muy estudiosos, eran famosos por su sabiduría, los griegos, y para ellos el logos era lo que le daba sentido a la existencia. Antes de que ellos pensaran en el logos, la cultura se regía por el mitos, y los griegos vieron por desterrar al mitos y que reinara el logos. El logos, según los griegos, es el ser. Cuando tú no tienes, así como deseos de vivir, cuando tú no quieres, lo que hoy vemos, esta epidemia de ansiedad, de depresión, dicen los griegos, es porque te falta logos o te falta ser, te falta sentido en existencia. Nos concentramos en el tener, en el querer, en el poder o en el hacer y perdemos el ser o el logos, dicen los griegos. Y después llega Juan hablándonos que ese logos que da sentido a nuestra existencia se hizo un ser humano. Eso que cuadra todo en el universo, eso que hace que las estrellas estén en su lugar, los planetas en circulación, eso que hace que todo sea, es el logos, es la sabiduría en cada cosa que tú ves. Es lo que está detrás de todo lo que funciona en este universo, es el logos. Y Juan nos dice que el logos se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso está increíble. Es por eso que la espera se acabó. Él está entre nosotros. Él estaba con Dios en el principio, el Logos, Dios que se encarnó, el Rey Jesús. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de el Logos, de Jesús, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir, nada. Dile a la persona que está a tu lado, a ti te hizo el Logos. Yo sé que le echas la culpa a tus padres, pero a ti te hizo el Logos. Eso es increíble. Todas las cosas fueron creadas por el Logos. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Padres, si te llegas a desanimar de que tus hijos son unos rebeldes, de que no te obedecen, no te preocupes. Nosotros siempre hemos desobedecido a Dios y Dios no ha acabado con nosotros. Yo hace tiempo que yo hubiera
Yo ya había desaparecido a la humanidad. Señor, ¿por qué nos dejaste con esto de Noé? Ahí hubieras terminado. No sé por qué nos diste otra chance. Vean, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. ¿Cómo se debe sentir eso? Y yo creo que no queremos que Jesús sea rey, porque nació en un pesebre y no en un palacio. Nació de padres pobres y no de padres nobles. Padres pobres, no padres nobles. Y en aquel tiempo les he hablado acerca de este rey, el rey Herodes. Es Herodes el Grande. Él tuvo varios hijos con varias mujeres. De hecho, hizo toda una dinastía, la dinastía herodiana. El rey Herodes fue un gran líder, fue visionario, emprendedor, arquitecto, ilustre, estadista. Todos querían a Herodes porque había traído prosperidad económica a su pueblo. De hecho, el rey Herodes reconstruyó el templo de Salomón, este templo que hay una réplica aquí en Chulavista. Bueno, ya está más caída que abandonado ese lugar en Chulavista, pero ¿quiénes fueron una vez a ese oratorio en Chulavista? Un lugar bello. Era una réplica del templo de Salomón. De hecho, los de Para de Sufrir, esta iglesia, hay una ya en Plan de Ayala, hicieron una réplica del templo de Salomón que reconstruyó el rey Herodes allá en Brasil, igualito el lugar. Les traje fotos, de hecho, si quieren verlas aquí, las pueden ver. Tienen que ver ahora, la pantalla está aquí atrás. Esto no lo hice para que se tuerzan el cuello, yo no pensé nada malo. Lo hice porque hoy las pantallas decidieron descansar, dijeron, yo no trabajo en días feriados. Y no quisieron prender, por más que les amenazamos de que no iba a haber aguinaldo, no quisieron prender las pantallas. Este es el templo de Salomón, considerado la octava maravilla del mundo antiguo, y quien construyó este templo, del cual se han hecho muchas imitaciones, les digo esta que está en Brasil, de hecho aquí tengo la imagen del templo, de la réplica del templo de Salomón que fue reconstruido por Herodes. Esta iglesia se llama Para de Sufrir. Les encanta hacer cosas así, grandes, y que aquí, en este lugar va a estar Dios. Cosas así. Les encanta hacer cosas, torres y edificios majestuosos. Imagínate, tú estás en ese lugar y sí, este lugar es hermoso, increíble. Y siento que está aquí Dios. Siento que su presencia. ¿Sabes quién construyó este templo? No sé, pero déjame adorar a Dios. Lo construyó Herodes, quien quiso matar a Jesús. Herodes el asesino. De hecho, este hombre era un genio. Mandó a hacer varias ciudades, Tiberíades, reconstruyó el antiguo Israel. Era un increíble político, astuto. No quería que nadie se quedara con su poder. Mató a varios, de hecho a uno de sus hijos que amenazaban con un golpe de estado. Y este hombre construyó un templo de su propio dinero. Él no fue así como nosotros, de que vamos a ofrendar, tenemos nuestra ofrenda anual. Les recuerdo traer su ofrenda porque queremos ponerle piso a la entrada. Él mismo, de su dinero, Herodes, reconstruyó el templo. Para cuando vayas a uno de esas réplicas, yo no vuelvo a ir a ese lugar. Este lugar lo hizo un asesino. Herodes, por poco y mata a Jesús. Para Herodes, mis amados, para Herodes no había problema en poner dinero para construir el templo. Para Herodes no había problema de ir el domingo a la iglesia. Para Herodes no había problema de portarse bien. Para Herodes no había problema de cantar, aunque no hubiera pantallas. Herodes no tenía problema con todo eso. ¿Saben de qué tenía problema Herodes? De que Jesús fuera rey. Herodes no tenía problema en financiar con su propio dinero el hacer todo un templo que iba a ser la octava maravilla del mundo. Para Herodes no había problema en traer un sacrificio, en cantar, en orar. Herodes era muy bueno, pero el problema que tenía es que no quería que alguien más fuera un rey. Mis amados,
y les he hablado, esto les hablé un poquito el domingo pasado, el cristianismo nunca fue un movimiento religioso, fue un movimiento político. Para quienes a veces venimos, ¿no? Señor, y nos arrodillamos y estamos rogándole, Señor, tócame. Mis amados, el cristianismo nunca fue un movimiento religioso, fue un movimiento político. Y Herodes, mis amados, escuchen esto, Herodes era muy religioso. ¿Saben por qué? Porque era una persona el domingo en el templo, pero era otra persona el miércoles en su trabajo. Eso es ser religioso. Religioso es que no trasciende en mi vida financiera, en mi vida laboral, en mi vida relacional o en mi vida familiar. Yo sigo siendo el rey. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Una varita mágica? ¿Un coach? ¿Alguien que me anima? ¿O es realmente tu rey? ¿Es Jesús tu rey? ¿Es Jesús tu rey? Herodes no aceptó cambiar. Prefirió matar el cambio, que no, de hecho no pudo matarlo porque Jesús, bueno, los padres de Jesús se fueron a Egipto, huyeron antes de que Herodes lo matara. Herodes prefirió matar el cambio que él querer cambiar. ¿Creen que podamos cambiar? ¿Creen que podamos cambiar? Yo creo que podemos cambiar de estrategia, pero no cambiamos nosotros. Vemos cómo hacerlo ahora diferente, pero sigo siendo el mismo. En el fondo, no podemos cambiar. No podemos cambiar, seguimos siendo, han pasado 6,000 años y seguimos siendo los mismos pecadores de siempre. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? Los cambios, yo creo que, y Jesús nos lo enseña, Dios no nos pide cambiar. Eso es algo increíble. Por si tú te has achacado o te has dicho es que no cambio y mira, sigo siendo el mismo. Dios no nos pide cambiar. ¿Saben algo? Dios cambió por nosotros. Él no nos pide cambiar, Dios cambió por nosotros para que nosotros cambiemos. Dios cambió por nosotros. Dios, hacerse un bebé, hacerse un ser humano, imagínense ese cambio. Dios cambió por nosotros para que tú y yo podamos cambiar. Dios no nos pide cambiar, Él cambió. Dios cambió por nosotros. Dios cambió. Eso es algo que la Navidad lo anuncia. Dios hizo un ser humano. Dios cambió por ti. Dios cambió por mí. Para que entonces yo pueda cambiar. Porque yo no puedo cambiar. Pero para cambiar necesito aceptar que Dios cambió por mí. Y yo creo que no cambiamos en mucho porque estamos tan enfocados en cambiar que no cambiamos. Porque finalmente se trata de nosotros. Es por eso que no cambiamos. Pero cuando el cambio es Dios, el cambio en nosotros, cambiamos. Cuando Dios es en nosotros, el cambio, mis amados, no son promesas, es un proceso. Y yo creo que nos es difícil ver a Jesús como rey porque pensamos en un cambio instantáneo. Y esa es la pregunta de nuestra serie. ¿Qué pasó un día después de Navidad? ¿Qué pasó un día después de Navidad? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Acaso bajaron los impuestos? ¿Subieron los salarios? ¿Acaso la beca y la pensión para adultos mayores se le dio un incremento sustancial? ¿Qué pasó un día después de Navidad? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? No cambió nada. Los romanos siguieron avasallando a los judíos. José y María no encontraron un lugar en Belén. No cambió. No lo viene el rey. Van a ser el rey. Por favor, denles una habitación. No cambió nada. Pero a la vez sí cambió mucho.
porque empezó el mayor cambio de todos los tiempos. Pero los cambios no son instantáneos, los cambios son progresivos. Y ese bebé sería un hombre, y ese hombre un movimiento, y ese movimiento lo que cambiaría a la humanidad, lo que más ha cambiado a la humanidad para bien en todos los tiempos. Imagínense, y yo creo que no vemos a Jesús como rey porque pensamos en cambios instantáneos y no en cambios progresivos. Es como el nacimiento de un río. ¿Alguien me puede decir, vean de nuevo la pantalla? Díganme de estas imágenes, ¿qué encuentran en común en estas dos imágenes? ¿Qué encuentran en común en estas dos imágenes? Hay algo en común, muy en común en estas dos imágenes. La anterior nada más las dos primeras, la de donde están, esa que hay en común en esta imagen y en esta otra imagen. Son la misma cosa, pero en dos momentos diferentes. ¿Qué hay en común? ¿Qué hay en común en estas dos imágenes? Ok. ¿Qué ven en común en estas dos imágenes? ¿Saben qué hay en común? Estas dos imágenes son una misma cosa. Es el río Amazonas. Estas dos imágenes son una misma cosa. La diferencia es que la primera imagen es el nacimiento del río Amazonas y la segunda imagen es la desembocadura o el fin del río Amazonas. Aquí vemos cómo el río Amazonas está naciendo, cómo va creciendo y el río Amazonas empieza a ser más largo y empieza a ser, imagínense, aquí ya hasta hay un barco. ¿Ya ven el barco? Ahí ese es un barco. Caben barcos en el cauce del río Amazonas y empieza a ser más grande y empieza a ser más grande y empieza a ser más grande. Eso que era un hilito de agua, eso que vimos al comienzo que era apenas, ni cuenta nos dimos que ahí venía el agua, eso que ahí nació, ahora es un inmenso y poderoso río que hasta delfines hay en ese río. Imagínense, es tan grande que es como un mar este río. En este río, en el Amazonas, se encuentran los delfines rosados. ¿Cómo? ¿En un río hay delfines? Sí, es el río Amazonas. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo? De repente aquí, por obra y gracia de Dios, el río no fue allá arriba, un hilito de agua que fue escurriendo y con el paso del tiempo y recorriendo miles y miles de kilómetros se hizo el Amazonas. ¿Y saben por qué no creemos que Jesús sea rey? Porque lo vemos en el pesebre. Lo vemos como un bebé. Pero no vemos 2000 años después a todos nosotros aquí. Esta es nuestra fiesta de voluntarios que tuvimos hace 2 semanas. Nos reunimos los voluntarios para preguntarnos si éramos servidores o seguidores de Jesús, porque servidores hay muchos, seguidores hay muy pocos. Que 2000 años después estemos reunidos en torno a Jesús. Estás viendo el Amazonas en su cauce, pero muchos no vemos a Jesús como rey porque queremos un cambio instantáneo y no estamos dispuestos a pasar por el proceso No es que Dios no exista, no es que Jesús no sea rey. Y de hecho quiero concluir con esto. Vean esto que Pablo, en nombre de Jesús, nos dice en Romanos capítulo 5. Dice Pablo, por el pecado, Romanos 5, 17, dice Pablo, por el pecado de un solo hombre, por la desobediencia de un solo hombre, vino la muerte. Por el pecado o la desobediencia de un solo hombre vino la muerte, pero así también, por un solo hombre, ha venido la vida. Pues si por el pecado de un solo hombre el reino de la muerte reinó la muerte,
Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, vean esto, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Cristo Jesús. ¿Sabes por qué Jesús vino como rey? Para que tú y yo reinemos. Jesús vino como rey para que tú y yo reinemos. Él quiere que tú y yo reinemos. Esa es la razón del por qué Jesús es rey, para que tú y yo reinemos. Ya reinó suficiente la muerte. ¿Qué es la muerte? No es que no me voy a morir, si me voy a morir. La muerte, ¿saben qué es? La muerte es el no tener un sentido en mi vida. La muerte es vivir en ansiedad y en depresión. La muerte es estar desconectado de Dios, es estar dividido de mí. Ya reinó mucho tiempo la muerte. Ya no tiene más por qué reinar la muerte en nosotros. Jesús vino, la espera ha terminado, el reino de Dios ha llegado y Jesús quiere que reine. Pero ¿por qué me es tan difícil? ¿Por qué me resisto a que Jesús sea mi rey cuando eso me conviene? Voy a reinar con Él, mis amados. Jesús no vino a hacernos sus esclavos, Jesús vino a hacernos sus socios. Jesús no vino a hacernos sus siervos, Él vino a hacernos sus socios. Él quiere que reinemos con Él, Él quiere que vivamos con Él, Él quiere que disfrutemos con Él todo lo que Él ha hecho. Él quiere que reinemos con Él. Pero ¿por qué, pastor? Siento que todos están en mi contra. ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué me siento tan mal a veces? De que quiero hacer esto que no sé, que no debo de hacer. ¿Por qué? Porque está reinando la muerte. Reina con Jesús. Pero vean cómo es que reinamos. Reinamos, dice, para quienes reciban la abundante gracia, dice Pablo, y el don de la justicia. Dice Pablo, los que reciben, esos son los que reinan, los que reciben en abundancia la gracia. ¿Por qué nos es tan difícil recibir, amados? ¿Sabías que tú no puedes dar sin primero recibir? Y si tú y yo damos, mis amados, escucha esto, si tú y yo damos sin recibir primero, tú y yo nos desgastamos. Y después nos quejamos de por qué dimos y Dios no me dio. Si tú y yo damos sin primero recibir, tú y yo nos desgastamos y desgastamos y desgastamos. Dios quiere que recibas su gracia, reciba su justicia. Él quiere que recibas para que reines. Dios quiere que reines. Es por eso que nos conviene que Jesús sea nuestro rey. Nos conviene. ¿Por qué rechazar a un rey que me quiera ser su socio, no su siervo? ¿Por qué rechazar a un rey que quiere que reine con él? ¿Por qué resistimos a Dios? ¿Por qué resistimos a Dios? Tal vez porque tú quieres cambiar. Tú no tienes que cambiar. Dios cambió. Tú tienes que aceptar que Él cambió para que tú cambies. Él cambió. Él hizo lo difícil. Él hizo lo imposible para que tú y yo hagamos lo posible, que es dar de lo que hemos recibido, amar como hemos sido amados. ¿Será Jesús tu rey? ¿Será Jesús tu rey? ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie un minuto? Dile a la persona que está a tu lado, oye, ¿quién es tu rey? Y tú respóndele, ¿quieres saber? En realidad, ¿saben? Ahorita que estaba pidiéndoles que se pregunten, ¿saben realmente quién es nuestro rey? ¿Saben a quién realmente nos sometemos y quién es quien define cómo nos sentimos y lo que hacemos? ¿Saben quién es nuestro rey realmente? Les voy a decir quién es nuestro rey. Nuestro rey es nuestra realidad. Lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, define cómo me siento,
cómo soy, qué hago, a dónde voy. Lo que me está pasando. Si alguien me hizo esto, ahora van a ver. Nuestro real rey, mis amados, yo sé que no decimos eso, pero es como vivimos. Nuestro real rey es la realidad en la que estamos. No estamos a gusto con nuestra realidad, estamos peleándonos con nuestra realidad y a la vez sometiéndonos a nuestra realidad. Porque esa realidad en la que vivimos define cómo nos sentimos, qué hacemos, a dónde vamos, cómo vivimos. ¿Vas a dejar que tu realidad sea tu rey? Cuando algo mucho más grande que la realidad misma vino y se hizo un ser humano para que tú reines con él. No resistas más. ¿Para qué seguir peleando? Yo sé que tú le echas la culpa a tu cónyuge, al gobierno, es que ellos son, pero la verdad no es ni tu cónyuge, no es ni tus circunstancias, no es tu realidad. Eres tú y soy yo que no queremos al rey. Mientras tú y yo no querramos al rey, mis amados, tú y yo no vamos a reinar en justicia. Tú y yo no vamos a reinar. Van a reinar sobre nosotros la depresión, la ansiedad, la culpa, el miedo. Va a reinar sobre nosotros lo que otros digan, cómo me veo, qué dicen. Va a reinar sobre nosotros la realidad. Y Jesús vino para cambiar, para romper la realidad. La realidad no es rey, Él es rey. Él es rey. Y Él reina. ¿Vas a reinar con Él? Padre, gracias te damos de que a veces pensamos en cuándo va a cambiar. Ya fui a la iglesia y ya oré y ya hasta di para el templo, pero no cambio. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambian mis finanzas? ¿Por qué no cambia mi familia? ¿Por qué no cambia mi cónyuge? Porque no podemos cambiar simplemente por eso. No podemos cambiar. Pero Dios cambió. Él se hizo un ser humano. Dios cambió. Y cuando yo finalmente acepto ese cambio, cuando finalmente acepto que hay un rey que me ama y que dio todo por mí, entonces es que puedo reinar también sobre el miedo, sobre la culpa, la vergüenza, el rechazo. Puedo reinar sobre el pecado, la maldad, mi egoísmo que me ata y me somete tan seguido, y la realidad misma. De modo que no quiero resistirte más, Rey. Y si esto es progresivo, si esto es poco a poco, quiero dar un siguiente paso en seguirte, Rey. Tal vez nunca he dado este paso, tal vez no te he seguido. He ido a la iglesia, pero no te he seguido. Yo hoy quiero dar un primer paso hacia ti. Tal vez ese paso sea pedir, reconocer, aceptar que cada vez que quiero cambiar, menos cambio, porque es que me enfoco nada más en mí, y mientras más me enfoque en mí, menos voy a cambiar. Y quiero reconocerlo, decírselo a alguien, ¿sabes? A mi amigo, a mi pariente, a mi vecino. Quiero hablarle a alguien de que hay cambio en Jesús. Tal vez sea bautizarme, tal vez sea servir, tal vez sea entregar mis finanzas. El paso en el que decido que tú seas rey en mi vida, tal vez en mi vida emocional, tal vez en mi vida relacional, tal vez en mi familia. Ser el primero en pedir perdón, porque tú me has perdonado cuando soy un tremendo pecador. Tú me has perdonado y me has amado como soy. Que el paso que necesite dar, Señor, yo te pido que guíes a cada uno de mis amigos en esta mañana, para que tú seas el rey en sus vidas, porque tú quieres que reinemos contigo en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey? Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que estuvo